Bueno, es preceptivo comenzar dando las gracias a la asociación, a Kerwin, a Marcos por la invitación, a vosotros por estar aquí. Y bueno, como decía Kerwin, el elemento principal, ¿no? Que ha sido durante muchas décadas, que ha sido el trabajo en la vida social, sabemos, ¿no? Y lo percibimos en la vida cotidiana, cómo está desvaneciéndose, no porque no sea importante en nuestra vida, no porque no siga siendo parte fundamental de ella, sino porque cada vez tiene menos peso y tiene menos capacidad, digamos, de articular la vida social y de articular la vida política. Y no podemos entender el giro que, digamos, hacia abajo que ha dado el mundo del trabajo sin entender cómo ha cambiado el sistema en sí. Hay una historia que es la de James Burham, que fue un autor muy recomendable, además tiene un libro como Los Maquiavelistas, estupendo. Él era trotskista en el Estados Unidos de los años 30 y acabó siendo neoconservador en los 70 y 80 con Reagan, que es un salto además habitual en el neoconservadurismo estadounidense, ¿no? Mucha gente de la izquierda y especialmente a la izquierda trotskista que acababa pasándose al otro lado del espectro político. El Burham tenía o tiene una obra interesante acerca de la revolución de los managers, que era la que le permitió conectar ideológicamente con el neoliberalismo, porque él entendía que había un mundo que era el surgido de los años 30 y a partir de entonces hasta mediados de los 70, donde las grandes empresas eran cada vez más importantes. Eran empresas además que tenían un doble componente. Por un lado, eran firmas que daban trabajo a una gran parte de la población, eran empresas pues del sector automovilístico, del acero, de la fabricación, etcétera, ¿no? Y contaban con una mano de obra extensísima, pero al mismo tiempo eran empresas en las que buena parte de los estadounidenses invertían sus ahorros a través de la compra de acciones. Dado que la vida estadounidense económica se articulaba a través de esas empresas, tanto en el lado del trabajo como en el lado del ahorro, y dado que además había un vínculo de orden estatal con ellas de una manera bastante clara, Burhan percibió cómo este tipo de empresas cada vez cobraban más importancia en la vida política del país, ¿no? Es decir, en la vida política de la primera potencia del mundo. Y veía cómo eso al final se asemejaba mucho a la URSS de Stalin, ¿no? Concentración de poder, ámbitos de decisión clave en manos de empresas, en manos de, en concreto, personas que dirigían esas empresas. Porque, y esta es la salvedad, lo que ocurría era que a pesar de que ofrecieran tanto trabajo y a pesar de que tuvieran tanto ahorro invertido, finalmente eran los directivos, los directores generales de esas compañías, los que tomaban las decisiones porque eran particularmente resistentes, ¿no?, al cambio de poder. Y era gente que entraba en el puesto y duraba durante mucho tiempo y por tanto, a pesar de que la propiedad de la empresa no fuera suya, actuaban como si lo fuera, ¿no? Burhan vio todo esto y pensó y profetizó que este tipo de figuras, este tipo de personas, iban a acabar siendo las personas decisivas en orden político y por lo tanto constituyendo una especie de aristocracia, si queréis, ¿no?, para la que no le hacía falta la democracia, ¿no? Y él dijo, bueno, pues en el futuro esto será así, ¿no? Finalmente la democracia se va a convertir en el gobierno de unos pocos a través de los directivos de las empresas. No ha pasado, no ha ocurrido. Burham se equivocó en muchas cosas, acertó en otras, pero eh, esta no fue una de las que dio en el clavo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sistema ha cambiado suficiente como para que ese tipo de empresas hoy tengan una importancia mucho menor dentro del entramado de poder y economía en el que estamos inmersos. Esos grandes conglomerados, ¿no?, ahora tienen un poder más disperso
pero han sido sustituidos por otros. Las nuevas empresas, digamos, que articulan la vida económica y política también, tienen un perfil diferente. Hay varias categorías, ¿no?, dentro de ellas, que las podríamos resumir como empresas de orden financiero, ¿no? Y habitualmente pues se habla de la banca de inversión, etcétera, ¿no? Pero además de este tipo de empresas, hay un par de ellas que últimamente tienen una presencia importante y en momentos como este decisiva. Unas son las empresas de capital privado, que podemos hablar de KKR o de Blackstone. Blackstone, por ejemplo, tiene buena parte de propiedad inmobiliaria en España, pero son empresas que están en todo el mundo. Son empresas globales cuyo mecanismo de funcionamiento consiste en comprar compañías y reestructurarlas y venderlas después, que ha sido el modo típico de gestión de capital privado, aunque haya hecho otras muchas cosas. Últimamente, en lugar de hacer este tipo de operaciones, lo que hacen es comprar empresas para fusionarlas con otras, y así crear, digamos, un entorno más concentrado, del cual sacan partido gracias a la intermediación, por un lado, en esas operaciones, de tal manera que se revaloriza la propiedad de lo comprado y cuando lo fusionan la propiedad aumenta de valor, ¿no? Hay varios modos más, porque el ámbito financiero es muy complejo y además tenemos todo este tipo de inversiones realizadas a través de máquinas sin necesidad casi, ¿no?, de intervención humana, que es el trading diario y, en fin, sería complejo explicar, pero es una más de ellas, ¿no?, una más de las posibilidades financieras. La otra, y os decía, es importante ahora, es lo que llaman los fondos de gestión pasiva. Y ahí está, por ejemplo, BlackRock, que es el principal, está Vanguard, en fin, hay 3 o 4. Y estas empresas tienen una peculiaridad, que el dinero que invierten no es propiamente suyo, es dinero de otra gente, en muchos casos de pequeños ahorradores que están en fondos, pero que ellos gestionan, ¿no? De tal forma que adquieren la propiedad, una parte no muy elevada, pero propiedad de muchísimas empresas de todo el mundo. En España son particularmente activos, pero en la bolsa estadounidense tienen más o menos el 50%, ¿no?, entre las 3 grandes empresas que son las principales, otras 2 más o menos el 50% de los activos de esas compañías, ¿no? Tienen además, y es el caso de BlackRock, un sistema de gestión informático que es adoptado, que ha sido adoptado por muchos bancos centrales, y tienen una particular cercanía con los bancos centrales. En ambos casos, y en otros del sector financiero, lo que vemos es que hay una serie de empresas que recogen dinero, sea de ahorradores, sea de préstamos, sea de... y ese dinero lo convierte en más dinero, a veces sin necesidad de intermediación digamos, de mano de obra, a veces mediante meros procesos especulativos, ¿no? Y hablamos de empresas con propiedades en todo el mundo, de manera transversal, están en todos los sectores, y que determinan decisivamente la vida de cada una de las compañías en las que participan. Por poner un caso, ya que estamos aquí, el Banco Santander está participado por BlackRock. El papel de BlackRock en ese banco es decisivo. Es decir, el poder que tiene la actual directora general, Ana Patricia Botín, es mucho menor que el que tiene Larry Fink, que es el director que gestiona BlackRock, ¿no? El modo habitual de funcionamiento del capitalismo era esa contradicción entre capital y trabajo, y del equilibrio entre unos y otros, entre el balance de unos y otros, percibíamos sociedades distintas, no solamente empresas distintas, sino sociedades distintas. Y la salida de la Segunda Guerra Mundial, los 30 años que duró el Fordismo, el llamado Fordismo, mostró un tipo de equilibrio entre capital y trabajo, exactamente igual que
los años previos a la Segunda Guerra Mundial mostraban una relación bastante más cercana al capital que al trabajo. Claro, cuando las empresas financieras aparecen, y aparecen de una manera, insisto, transversal y global, incidiendo de una manera decisiva en la vida cotidiana de las compañías y en la vida cotidiana del ámbito económico y de los bancos centrales, percibimos algo que se asemeja a aquello que Burkhardt vaticinaba. Mucho dinero en muy pocas manos, con capacidad de decisión y capacidad de decisión global. En el caso concreto, ¿no? y BlackRock ha apostado especialmente por ello, pero en el caso concreto los fondos de gestión pasiva, por el tipo de gestión que tienen, ¿no? Que están mucho más interesados en que los índices de la bolsa vayan bien, que el hecho de que una compañía u otra baje. A la hora de apostar puedes tener acciones de una compañía que vayan hacia abajo, pero no te importa porque la compensas con el total de la economía, ¿no? Y por eso necesitas incidir en el total de la economía. Bueno, pues ese tipo de empresas están particularmente interesadas en dos elementos que estamos viendo que son claves y van a serlo en los próximos años: la digitalización y la economía verde, porque son dos ámbitos, digamos, de expansión de la inversión en los que se pueden producir nuevos réditos. Bueno, y vemos además que toda esta incitación a una participación público-privada dentro de estos dos ejes de transformación de la sociedad, digital y el verde, está instigada, ¿no?, por este tipo de compañías financieras. Lo cual marca, o puede marcar, para ser más exactos, el destino de ambas transformaciones. Porque es cierto que en el ámbito verde, por ejemplo, se puede hacer inversión productiva, se puede generar otro tipo de empleos, en fin, las posibilidades son grandes. Pero también pueden ser, como ha ocurrido hasta ahora, un instrumento de aseguramiento de las inversiones privadas a través del capital público. De tal manera que si la inversión no sale mal o no es suficientemente rentable, sean los estados, ¿no?, los que corran con los problemas que haya generado la inversión. Bueno, luego tenemos empresas globales con decisiones en pocas manos, vinculadas a los bancos centrales, que inciden decisivamente en la vida económica, que inciden decisivamente en la política, ¿no? Bien, bueno, insisto que es un ámbito muy parecido al que Burkhardt señalaba. Las consecuencias de todo esto son enormes. Y lo podemos ver en el ámbito del trabajo, ¿no? Pero antes de llegar a esto, lo podemos ver en la propia desestructuración territorial que estamos viviendo, o que hemos vivido y vamos a seguir viviendo si no cambian las cosas en Occidente. Porque esta bifurcación, esta deriva de la economía hacia un proceso mucho más rentista que productivo, ha estado detrás de la focalización de los estados en sus ciudades globales. De tal manera que lo que crecía en el Reino Unido era Londres y la City, lo que crecía en Madrid era Madrid y Barcelona, lo que crecía en Francia era París, mientras que el resto del territorio iniciaba un proceso de decadencia. Los focos de concentración del dinero, los focos de especulación, ¿no?, y de inversión de este tipo, de esta clase, generaban también, y en España lo notamos también especialmente, nuevas élites y nuevas formas de posicionamiento dentro de ella. Claro, ¿qué ocurría? Que si, y bueno, esto fue típico con la deslocalización, ¿no?, que es parte del problema del trabajo. En la medida que el trabajo es desplazado hacia lugares en los que las normas operan más escasamente, en los que el coste del trabajo es mucho menor, y en los que además, ¿no?, la regularidad de los procesos productivos está asegurada por la propia virtualidad de los contratos y por lugares donde se sitúa en las fábricas, genera obviamente una
descapitalización de Occidente y una desarticulación productiva de Occidente. Cuando eso ocurre, y cuando la propia economía de los países occidentales, de cada uno de ellos, gira hacia un entorno financiero, lo que vemos son dos cosas. Una, reorganización de las cadenas productivas, en las que la parte de arriba de esa cadena, que es la que genera los dividendos que estas compañías cobran, recibe cada vez mayor parte de los beneficios, y el resto de la cadena recibe menos. En la base estaría el trabajo, digamos el trabajo asalariado, el trabajo de clase obrera, por así decir, pero también los cuadros intermedios, también los profesionales liberales, también los pequeños empresarios. Al formar parte de esa cadena, se ven sometidos a una presión que les recorta el nivel de vida y desplaza los beneficios que antes se obtenían hacia la parte de arriba de la cadena. Y territorialmente, os decía, ha ocurrido esto. Este desplazamiento de la cadena hacia arriba también ocurría territorialmente. De tal manera que eran las capitales las que tenían el mayor peso, y el resto de los territorios iban cayendo en el nivel de vida. ¿Cómo? Porque al deslocalizar y no encontrar o no invertir por parte del Estado, ¿no?, para tener nuevos focos productivos o nuevos focos de generación de empleo, y en el caso de España pues es muy evidente, se ha producido un particular vaciamiento de estos entornos. Y no me refiero obviamente a la España vacía, no me refiero a los pequeños pueblos, sino fundamentalmente a las ciudades pequeñas, a las intermedias, como puede ser Santander. Esto ocurría en todos los niveles. En el nivel europeo hemos visto cómo había determinadas zonas, determinadas regiones, que podía ser Alemania Oriental, ¿no?, que podía ser el sur de Europa, que se han visto afectados por esta nueva articulación, ¿no?, alrededor de la generación de ingresos para la parte de arriba del poder financiero, ¿no? Si a nivel europeo, digamos que el sur de Europa sale perdiendo, dentro de cada país también hay sures, ¿no?, que salen perdiendo. E insisto que en el caso español, pero también en el caso europeo y en el caso estadounidense, no os cuento, todas aquellas pequeñas ciudades y ciudades pequeñas intermedias que existían en el territorio se van desgajando, porque no hay inversión estatal, porque no hay manera de que el capital local pueda invertir con éxito para generar un nuevo tipo de trabajo cuando se ha ido el perdido, porque además mediante la lógica de concentración, pues la gente, especialmente la joven, emigra a lugares donde tiene más oportunidades. Si es porque digamos que tienen cierta cualificación, encuentra las oportunidades en las grandes ciudades, y hablo de Madrid y Barcelona, pero puedo hablar de Londres o de Frankfurt, da igual, ¿no? Sales de tu territorio hacia el lugar donde está el trabajo, ¿no? Y la mano de obra poco cualificada exactamente igual. No hay proceso productivo, la gente se va. Esas ciudades se van vaciando, carecen de impulso por sí mismas, y en ese instante, ¿no?, digamos de cambio, se les promete alguna solución vía, por ejemplo, el turismo, o vía la generación de instalaciones dedicadas al ocio, o de festivales, es decir, todo aquello que vas perdiendo lo quieres conseguir mediante la atracción, ¿no?, de fuerzas de fuera. Es decir, España se ha dedicado mucho tiempo a intentar ser lo más productiva posible, entre comillas, para captar capital extranjero que viniera. Se ha dedicado mucho tiempo a intentar captar turismo extranjero, ¿no? Se ha dedicado durante mucho tiempo a intentar ser productiva para exportar, ¿no? En ese entorno global lo que hacíamos era permanentemente mirar hacia el exterior. Pero claro, el exterior, ¿no?, lo que nos ofrecía, que era este tipo de capital financiero que veníamos hablando, tenía que ver con compra de empresas españolas, compra de inmuebles, es decir, un tipo de capital que no producía, simplemente venía a invertir para especular, o venía a invertir para que las propiedades se revalorizasen y venderlas después mediante las fusiones que quisierais, o venía a invertir en las grandes compañías para generar dividendos. Pero no era un capital que viniera aquí a
a apoyar, ¿no? Mediante la generación de beneficio para ellos, obviamente, la generación de un tejido laboral fuerte. Y esto ha ocurrido en las ciudades también. Es decir, lo que ha pasado a gran escala ha pasado en la pequeña. Lo que ha ocurrido en estas ciudades es que no han logrado atraer capitales, a veces han atraído turistas, a veces no. Las grandes ideas, ¿no?, de generación de atracción y de posicionamiento de la ciudad a partir de eventos masivos, eventos prestigiosos, tampoco no han funcionado, y como no había ningún motor interno que viniera a suplirlo, las ciudades se vaciaban, la gente se iba, ¿no?, y cada vez, digamos, que el cerco se estrechaba. En algunos casos también las ciudades estaban endeudadas, con lo cual tampoco podían invertir demasiado en sí mismas, y este es un poco el círculo vicioso, ¿no?, que estamos viviendo en España. Explica pues muchos de los fenómenos de la España vaciada, ¿no?, pero es el círculo vicioso que estamos viviendo en España como país, que es el que explica también que cada vez tengamos más deuda, los números sean más complicados de cuadrar, los procesos de encaje del déficit público para poder hacer frente a los intereses, etcétera, ¿no?, pues sean cada vez más complicados, ¿no? Y lo que veremos pues serán recortes en las pensiones, recortes en las condiciones laborales, porque se entiende por algún motivo, ¿no?, que si tú abaratas mucho el empleo se va a generar más, cuando lo que pasa es que no hay empleo y lo que habría que hacer es generarlo, ¿no?, y así sucesivamente. Bueno, entonces, en este proceso de desorganización, tanto de las cadenas de valor como de los territorios, encontramos el mismo tipo de mentalidad, que es la mentalidad financiera, ¿no? Una mentalidad que no produce, sino que extrae. Una mentalidad que, en lugar de generar actividad, intenta sacar partido del asistente, ¿no? En ese entorno, obviamente, el más perjudicado es el factor trabajo. Por dos motivos, ¿no? Porque en muchas ocasiones incluso es prescindible, ¿no? No se trata de que alguien produzca un bien, ese bien se venda y yo obtenga un beneficio con eso. Lo que estoy haciendo es comprar una empresa y venderla. Todo lo demás sobra, ¿no? Si hay alguna fricción con el trabajo, pues se amenaza con deslocalizar la empresa, con lo cual desactivas la posibilidad de ejercer resistencia, ¿no? Pero al mismo tiempo ha producido algo que es lógico, ¿no?, porque se ha dado un proceso doble, un proceso, claro, también causado por el ámbito financiero, ¿no? Cuando tú adquieres propiedades, quieres sacar el máximo de renta posible. En el instante en que has concentrado la propiedad lo suficiente, puedes elevar los precios. Un ejemplo obvio sería el de la vivienda, ¿no? Es decir, el proceso de encarecimiento de la vivienda de Londres vino causado por la compra de propiedades de precio muy elevado por parte de nuevos ricos que se iban a venir a Londres. Ese proceso de encarecimiento provocaba que las clases con más recursos descendieran hacia el barrio siguiente, las del barrio siguiente, cuando eran ocupadas, hacia el barrio siguiente, y así iba en cascada, ¿no? Bueno, cuando tú, en Madrid por ejemplo es también evidente, en el momento que se compran muchas propiedades del centro, ya sea para pisos turísticos o para revenderlas, la gente va cayendo hacia los barrios adyacentes, pero se van encareciendo todos los precios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando tú tienes una parte del mercado concentrado en pocas manos, la capacidad de determinar los precios la tienes tú y no los demás. Y esto ocurre también pues en un montón de bienes esenciales, ¿no? Y la electricidad es parte de esto. Cuando hay monopolios o oligopolios, el poder está en su mano, y al estar en su mano pueden subir, bajar los precios de una manera, pueden tener una cercanía mucho mayor con el poder político, con los reguladores, y la tienen, y al mismo tiempo, y lo decía antes, al tener el poder de incidir sobre la cadena productiva, puedes presionar a los trabajadores, pero también a los proveedores, pero también a los clientes, simplemente para ir generando más beneficios para la parte financiera, ¿no? Bueno, pues este es un poco el orden, digamos, establecido, ¿no? La parte de arriba concentra el poder, tira de la cuerda, ¿no?, y los demás vamos cayendo. Claro, como resulta que, comparativamente hablando, la subida de los salarios ha sido escasa
en relación a la subida de los bienes esenciales para la existencia, nuestro nivel de vida ha caído. Claro, uno de los elementos esenciales es hasta qué punto el salario hoy permite vivir. Y no solamente a los que están peor pagados, ¿no?, sino también a las propias clases medias. Muchas de ellas subsisten, es decir, su capacidad de seguir siendo clase media no viene del salario que cobran por realizar el trabajo, viene de la herencia adquirida, que es la que le permite reproducir el nivel de vida. Por ejemplo, si iba a decir un chaval joven, pero vamos, si una persona de 30 o 30 y pico años está trabajando y tiene una profesión liberal, ¿no? No vamos a decir una profesión poco cualificada, los salarios suelen ser más bajos y tal, o solían ser más bajos. Claro, tu estatus es de clase media, te has formado como clase media. Tu salario tampoco es malo, pero con el salario no afrontas la vida propia de clase media. Si, por ejemplo, ¿no?, tienes herencia familiar que te permite adquirir un piso, al desligarte de lo que la vivienda te exige, el tipo de vida se ve ratificada. Si no es el caso, desciendes en el nivel de vida, ¿no? Y claro, en este proceso, digamos, de desorganización y deterioro, lo que hemos visto ha sido nuevos elementos de presión sobre toda la cadena productiva. Decía, obviamente el trabajo asalariado poco cualificado cae, cuando hay paro pues cae todavía más porque se pueden presionar a la baja los precios, pero aquel trabajo relativamente prestigioso, ¿no?, que tenga que ver, entonces da igual, el jurídico, el de consultoría, el periodístico, el universitario, ¿no?, que aseguraba no solamente cierto prestigio social, sino también una vida económicamente estable, pues también ha decaído completamente. Y la universidad es terrorífico en el ámbito de los profesionales liberales en general también, ¿no? Y tenemos a médicos trabajando para aseguradoras por un precio ridículo, y tenemos a periodistas trabajando por muy poco dinero, y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues porque obviamente las empresas quieren generar cada vez más recursos para la parte de arriba y cada vez menos para los de abajo, porque si no lo hacen, sus accionistas les van a cesar, ¿sí? Y si les cesan, pues se quedan sin trabajo ellos. Bueno, es el tipo de lógica financiera que ocurre. Claro, si tenemos un tipo de vida más presionada en cuanto a los recursos, a la exigencia de mayores recursos para subsistir o para mantener un estilo de vida mínimamente digno, ¿no? El trabajo no da para eso, ¿no? Y la única manera de tener pues eso, cierta estabilidad es la herencia. Pues lo que vamos viendo es una diferencia social cada vez más acentuada, ¿no?, y cada vez mayor. Bueno, y en ese entorno, puesto que en este caso español hay poco trabajo, ¿no?, hay mucha gente que cobra poco pero quiere trabajar de lo suyo además, por lo cual acepta, ¿no? ¿Qué remedio le queda? Condiciones poco adecuadas, ¿no? Y quienes están, digamos, llevando la rienda de la compañía tienen claro qué tipo de lógica deben seguir para seguir en la compañía, pues tenemos una sociedad materialmente desestructurada, que va a la baja, ¿no?, que son pasos paulatinos hacia abajo, pero pasos continuos hacia abajo también. Cuando lo miras en un ciclo largo, un ciclo de 10-15 años, se perciben claramente las diferencias, y lo miras en un ciclo más largo, pues se perciben todavía de manera más intensa, ¿no? Bueno. Y además, los tiempos que vienen, pues parecen complicados. Bueno, esto es así, sabemos cómo estamos, pero lo que va a venir tiene pinta incluso de ser peor, ¿no? Que lo que estamos escuchando ya es la inflación, lo que habíamos oído durante la pandemia de va a haber un cambio que nos va a llevar a la digitalización y la economía verde y una inversión mayor del Estado y tal, ¿no? Se están dando pasos hacia atrás de una manera ya notable, ¿no? Y veremos el año que viene, después de las elecciones francesas, cuál es la decisión que Europa toma, ¿no?, que no tiene pinta de ser buena, ¿no? Bueno, y a todo esto, ¿no?, le podemos añadir
la desestructuración de los partidos políticos como fuerzas sociales y una cierta lógica de mera subsistencia del partido, y además una cada vez mayor debilidad de los sindicatos para afrontar todos estos procesos. O sea que el panorama va de oscuro a muy negro, ¿no? Si lo vemos así, ¿no? Todo es espantoso y es horrible. Sin embargo, ¿no? Creo que es el momento de empezar a pensar también de otra manera. Creo que este tipo de lógica que ha arraigado y que está plenamente presente en nuestro sistema, ¿no? Y que genera además valores particularmente dañinos, ¿no? Porque cierto grado de individualismo es necesario, ¿no? Es imprescindible, pero un grado exagerado de individualismo es tremendamente negativo para la sociedad, ¿no? Una cierta falta de, no sé, de sentido de la existencia, si queréis, de subsistencia, o sea, existencia como pura subsistencia, ¿no? Sin ir más allá, sin, no sé, complica las cosas mucho más, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad además que cuando habla del éxito a menudo lo liga con el esfuerzo, ¿no? Que todos sabemos, bueno, la falsedad, ¿no?, que puede residir en este tipo de afirmación, pero mucha gente tiene en mente eso, ¿no? Bueno, yo me voy a esforzar mucho, que es el caso de Nadal, ¿no? Pues Nadal ha entrenado mucho, al final ha conseguido y ha logrado conseguir lo que quería, y bueno, yo creo que cierto empuje en ese sentido es necesario. Es verdad que las cosas no se consiguen a la primera, que hay que pelear por ellas, que hay que... Pero de alguna manera todos esperamos esa recompensa maravillosa al final del camino. Dice, bueno, yo voy a intentar conseguir esto, o esta es mi meta, voy hacia ella, entonces lucho, bueno, en fin. Y el que fracasa, fracasa, y el que... Pero siempre esperas que al final del camino pues sea como Nadal, ¿no? Y tengas el estadio aplaudiéndote, la cancha de tenis diciendo qué bueno eres, qué grande eres y tal, ¿no? Y entre esos dos polos nos movemos, ¿no? Digamos, el desánimo de ver que el esfuerzo no llega a ningún sitio, y la esperanza en que el éxito final, con todo el mundo reconociéndote como maravilloso y fantástico, esté ahí al final del camino, ¿no? Y en general la vida no funciona así, ¿no? Y yo pienso un poco en las opciones políticas que hemos visto a lo largo de otros siglos, que eran gente que simplemente se limitaba a poner, su éxito en la vida era lograr poner una piedra en, el ladrillo, en la pared, ¿no? E ir construyendo poco a poco una pared. Y ponías el ladrillo, desaparecías. Y nada más. Y tu vida tenía sentido porque confiabas, deseabas y empujabas para que las cosas cambiasen en el futuro con tu pequeño esfuerzo. El reconocimiento te lo daba el estar al lado de los tuyos peleando por algo, ¿no? No era un reconocimiento en las que las televisiones te sacaban mientras la gente te aplaudía y tal. Era algo mucho más sordo, era algo mucho más íntimo, pero relacionado, ¿no?, con un cierto, si queréis, sentido de la utopía, ¿no? Pero si no vamos tan lejos, con darle cierto sentido a tu existencia, ¿no? El pelear por algo en lo que crees, el luchar por eso, ¿no?, con o sin resultado, pero sabiendo que estamos haciendo una tarea imprescindible, aunque fuera mínima, para que las cosas cambiaran en el futuro, ¿no? Y todo ese sentido ha desaparecido ahora, ¿no? Y buena parte del desánimo que yace en la sociedad, ¿no?, y especialmente en los ambientes, digamos, más interesados en la política, tiene que ver con esto, ¿no? Dice, bueno, es que tenemos que conseguir algo, las cosas están muy mal, no vamos a conseguir nada, luego no vamos a hacer nada, ¿no? Bueno, no vamos a hacer nada y no vamos a conseguir nada es determinar un futuro que no está determinado, ¿no? Y si no hay una cierta capacidad de dar sentido a la existencia, también con un sacrificio, ¿no?, con el saber que el éxito no consiste en los focos, ¿no?, sino en el día a día, en hacer algo por cambiar las cosas de verdad, pues es complicado también que agitemos algún motor para que las cosas se transformen. Pero este tipo de valores en el que estamos inmersos, ¿no?, y este tipo de desánimo en el que estamos inmersos son particularmente negativos, ¿no?, a la hora de construir una alternativa. Y a la hora de construir una alternativa también hay que pensarla, ¿no? No solamente hay que poner ladrillos en la pared, sino hay que saber cómo construir la pared y de qué dimensiones y de qué tamaño, ¿no? Y creo que, y ahí como
hablaba ahí con Kerwin, ¿no? Que dice que es muy ilustrado, yo también, ¿no? Que en la medida en que tú comprendes cómo funcionan determinadas cosas, ¿no? Cómo funciona el poder, ¿no? En un momento determinado de la historia, y examinas cómo funciona eso en ese momento concreto, es cuando sabes dónde puedes oponer resistencias. Si no, ¿no? Será mucho más complicado tejer una alternativa. Hay que comprender los problemas para después buscarle soluciones, pero el paso previo es comprender los problemas. A menudo, ¿no? La gente dice, bueno, sí, pero ¿qué hacemos? A ver, en concreto, ¿qué y cómo y tal? Y lo que van a esperar es una especie de solución mágica. Es como si alguien dijera, bueno, tengo esta idea y con esta idea lo cambio todo. Pero si no hay que cambiar nada, pues, quiero decir, no hay que cambiar nada. No hay que inventar nada. Si bastaría con que el Banco Central Europeo ahora mismo hiciera otras cosas para que todo empezara a arreglarse, si las soluciones son mucho más sencillas de lo que parecen. Lo que no hay son fuerzas sociales que empujen en el cambio de esas políticas. Luego, a lo mejor el problema no es idear, bueno, entonces, ¿qué hacemos, qué no hacemos? ¿No? El problema es construir fuerzas políticas que sepan operar en un momento concreto, en un sistema político concreto. Y a partir de ahí es cuando las cosas pueden cambiar.